Ahora sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Victoria Yusani. Estamos hoy celebrando el segundo de los 3 días Erasmus Days 2021. Son 3 días en los que se celebran tanto el programa, se comparten y se difunden las posibilidades que el programa ofrece para estudiar en Europa y sobre todo se difunden también testimonios y experiencias de estudiantes de todas partes del mundo que han participado o están participando del programa Erasmus Plus. Están sucediendo más de 5.600 eventos en más de 67 países, así que les agradecemos por sumarse a este, que es el evento que estamos organizando junto con las embajadas de España, Francia y Finlandia y la delegación de la Unión Europea, a quien representó hoy, en Argentina para compartir las oportunidades de estudio, no solo que brinda el programa Erasmus, sino también las oportunidades que pueden descubrir en España, Francia y Finlandia para irse a estudiar a Europa. Vamos a arrancar con una presentación cortita, espero, del programa Erasmus, así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, un minuto. Y mientras comparto mi pantalla, les cuento a todos que la idea es que puedan hacer sus consultas en el chat del YouTube. Al terminar cada una de las presentaciones, vamos a tomar 5 minutos para responder a estas dudas y consultas. Les pedimos que por favor sean consultas lo más generales posibles para poder compartir con ustedes información que les sirva a todos y todas. Vamos a seleccionarlas pensando justamente en esto. Con eso les queremos decir, ¿dónde puedo encontrar información sobre la visa específica? Quizás no sea una de las preguntas que podamos responder en el día de hoy. Sí les vamos a dar los canales para que puedan encontrar más información, obviamente, y sí trataremos de responder dudas y consultas generales. Estoy mirando a mis colegas a ver si se ve bien la presentación. ¿Sí? Ok. Bien, entonces arrancamos. La presentación, esta es justamente para contarles un poquito qué es el programa Erasmus Plus. Erasmus Plus es un programa que desde el 2014 reúne muchos programas europeos de educación. Y es mucho más que un programa de educación, es un programa que ofrece oportunidades tanto a instituciones como a personas para trabajar en temas de educación, educación no formal, formación, juventud, deporte e inclusive voluntariados. El programa financia movilidades, becas, proyectos y a inclusive otros programas de estudio como pueden ser los Masters Erasmus Mundus. El programa lo que busca es reforzar la cooperación dentro de la Unión Europea, pero también de la Unión Europea con sus socios internacionales. Está un poco pensado bajo la lógica de que no sea un programa solamente de Europa para europeos, sino un programa de Europa para el mundo. En marzo del 2021 se lanzó la nueva edición con casi el doble del presupuesto de la edición anterior y este programa Erasmus Plus nos va a acompañar entre el 2021 y el 2027. Erasmus Plus tiene ya 34, está llegando a sus 34 años de historia. Cuando cumplió 30 años, hicimos una evaluación muy extensiva dentro de la Unión Europea y descubrimos que son más de 9 millones las personas que el programa ha logrado movilizar eh, y realmente vive por este lema que es enriqueciendo vidas, cambiando mentes, que es el lema del programa hoy por hoy. Como verán, son 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros 6 países del vecindario europeo, digamos, quienes financian el programa Erasmus y el programa desde ya, como les decía antes, ofrece oportunidades a personas e instituciones de todo el mundo. ¿Cuáles son hoy las ventajas de estudiar en Europa? Luego mis colegas van a hablarles un poco de cada uno de sus países. La realidad es que hacer una movilidad internacional en cualquier lugar del mundo, obviamente, es una invitación a intercambiar conocimientos, ideas, a tener una experiencia intercultural, a tener mejores y más desarrolladas habilidades interculturales. Es aumentar la empleabilidad,
es mejorar y también demostrar capacidades lingüísticas, conocimiento en idiomas. Y en el caso de los estudios en Europa y sobre todo para estudiantes argentinos, hay mucha oferta de dobles titulaciones, de títulos conjuntos o múltiples, y al mismo tiempo también existen muchos canales Perdón, para Victoria, no Sí, están pasando las filminas. No sé si vos las estás pasando, pero no se ven. a ver ahora, denme un minuto. Quedó en la primera nada más, ¿eh? Es la única que se vio. Ok, muchas gracias, Nati. Vamos a ver si lo podemos resolver. Un minuto. Es raro. Voy a dar stop share y voy a compartir nuevamente. Vamos de vuelta a ver. Y eso que lo hemos probado. Bueno, quizás tenga que recurrir a los colegas de España que creo tienen la presentación. Yo en mi computadora la estoy viendo. Díganme si ustedes la ven ahora, por casualidad. Ahora sí. Ventajas de Ok, estudiar en Europa. bueno, Ahí va. se han perdido estas maravillosas slides solamente para que vean los 9 millones, que es un dato muy importante. Aquí le mostraba el tema de los Estados miembros y los 6 países que financian el programa. Ya les conté un poco cuáles son las ventajas de estudiar en Europa. Y ahora hablemos, esta sí creo que es la más importante o la que más les va a interesar a quienes nos están acompañando hoy. El programa Erasmus, como les decía, es como una casa muy grande que tiene distintas puertas, distintas ventanas. Dependiendo si soy una persona o una institución, atravieso o entro por las distintas puertas o ventanas. Para los estudiantes ofrece 2 opciones. Opción 1, movilidades de créditos internacionales. Lo importante que se lleven de esta presentación es que estas movilidades se obtienen recurriendo a la Universidad Argentina de origen, donde son alumnos regulares o staff personal de la universidad o docentes investigadores de la universidad. Y la presentación a esta movilidad es institucional. Es la Universidad Argentina la que en el marco de un convenio con una universidad europea obtiene la movilidad y se las asigna a ustedes. Segunda opción, que es la que suele traer mayor interés, son los títulos conjuntos de Máster Erasmus Mundus, las famosas becas Erasmus Mundus. Ahí la presentación es personal, es nominal. Cualquier persona con un título de grado, inclusive en trámite, puede puede presentarse y postular a estas becas y ser admitido. Les cuento muy rápidamente sobre la movilidad internacional de créditos. Son movilidades, como les dije, que se tienen que presentar a través de la Universidad Argentina. Son movilidades cortas. Se dan en el marco de estos convenios entre la Universidad Argentina y la Universidad Europea, y los convenios pueden establecer que sean movilidades solo para estudiantes de grado, para maestrías, para doctorados, para profesores de la universidad, para el personal de la universidad, o inclusive puede establecer movilidades para hacer pasantías en Europa. Todo depende de qué tipo de convenio hayan firmado las instituciones, la argentina y la europea. Ahí les dejo los montos de esta beca y el requisito, obviamente, estimo que la mayoría de ustedes que nos están escuchando hoy son estudiantes, ser alumno regular de una universidad argentina que tenga este convenio firmado con la Universidad Europea. ¿Cómo solicitarla? Básicamente hay que ir a la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad, consultar cuáles son los requisitos que tienen, si tienen acuerdos vigentes de Erasmus para estas movilidades y entender qué tipo de acuerdo existe, si es en una disciplina específica, cuáles son los plazos, qué tipo de movilidad en términos de tiempo y a dónde sería. La segunda opción son los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus, las becas Erasmus Mundus. Las becas Erasmus Mundus se dan para estudiar un máster entre 1 a 2 años de duración en al menos 2 universidades europeas de 2 ciudades distintas. ¿Qué es lo que hace el programa?
El programa selecciona proyectos de másters que son presentados por consorcios, por grupos de universidades europeas, los financia durante 5 años y les brinda dentro de ese financiamiento un financiamiento exclusivo para becar estudiantes con la beca Erasmus Mundus y que distintos estudiantes de todo el mundo puedan hacer ese máster. Ahí están los montos de lo que sería la beca completa. ¿Dónde se consiguen estas becas? Bueno, en principio tienen que consultar los másters que hoy están vigentes, que están recibiendo el financiamiento de Erasmus Plus en este catálogo. Si ponen estas dos palabras, EMJMD, que responde a Erasmus Mundus Joint Master's Degrees Catalog, en Google van a encontrar rápidamente el catálogo de másters y también en el Instagram de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en las destacadas, en las historias destacadas de Erasmus, tienen un videíto que hicimos para que puedan ver cómo surfear, digamos, el catálogo de másters. ¿Cómo aplicar? Bueno, son los consorcios, o sea, los másters, estos grupos de universidades, los que ofrecen el máster y los que seleccionan a los estudiantes. Entonces, muchas veces nos hacen consultas específicas sobre el proceso de postulación, de aplicación y cómo seleccionan. Eso varía, depende de cada uno de los másters. Lo que les podemos contar es que hay más de 100 programas disponibles en este catálogo, que lo importante es que tienen que entrar a cada uno de los másters que sean de su interés, conocer el proceso de aplicación. Pueden escribirle siempre a la universidad que coordina el máster con cualquier duda o consulta que tengan y tener en cuenta que, por ejemplo, si en septiembre del año que viene ustedes quisieran estar empezando un máster en Europa, uno de estos másters, tendrían que estar ya averiguando porque los procesos de postulación son siempre octubre, diciembre del año anterior. Entonces, si en septiembre de 2022 quiero estar haciendo el máster, octubre, diciembre del 2021 tendría que estar postulándome. Estos son algunos sitios web de interés. Me quiero adelantar a quizás algunas de las preguntas que podríamos llegar a recibir. La primera es si existe un límite de edad para postular al máster. En general, dentro de los requisitos de aplicación no se pone un límite de edad. La sugerencia siempre es hacerlo a los pocos años de haber terminado la formación de grado o aplicar mientras tienen el título en trámite para tener su título de grado. En general hay universidades, hay másters que aceptan el certificado de título en trámite para presentarse al máster. Hay otras que les piden tener el título en mano para presentarse. Eso es algo que sí varía de máster en máster. Lo último que les quisiera contar es que, como les decía antes, Erasmus Plus es un programa que ofrece mucho más que solo becas y es un programa que también financia proyectos. En el caso de las instituciones latinoamericanas, de instituciones argentinas, financia proyectos de desarrollo de capacidades en educación superior, donde hay más de 36 proyectos en los que participan universidades argentinas, 3 de ellos son coordinados por universidades argentinas. También financia proyectos de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temáticas de juventud, de formación o de educación no formal. Hoy por hoy hay 55 proyectos con participación argentina en proyectos de educación no formal. Y luego están las acciones Jean Monnet, que se tratan de dar a conocer las bondades, digamos, o los distintos aspectos destacables del proceso de integración europeo. Y hoy por hoy, la UBA, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene un centro de excelencia financiado por Erasmus Plus. Les dejamos acá el correo electrónico donde pueden mandar las dudas o consultas que tengan sobre el programa y las 3 redes sociales de la Unión Europea donde sugeriría visiten sobre todo y nos sigan en el Instagram porque ahí hay testimonios de alumni Erasmus, está la información sobre cómo acceder al catálogo y poder conocer un poco más sobre el catálogo. Dejo de compartir pantalla y le pido a mi colega Natalia que me cuente cuáles son las preguntas que está viendo ahora en el chat de YouTube. Vicky, mira, hay principalmente 2 preguntas. Una me parece que la contestaste cuando hablabas de las movilidades del primer programa de becas. Preguntan si es solo para universidad y en el caso de los
estudiantes de profesorado sí pueden. Yo creo que dijiste que sí, ¿no? Sí, todo depende, les decía, del convenio que exista para dar lugar a esa movilidad. Entonces, si el convenio dice que es para todas las carreras de la universidad, es una cosa. Si el convenio se firma para algunas carreras específicas, también es, digamos, vale solo para esas carreras. Y lo que puede decir este convenio es que pueden movilizarse tanto estudiantes, el personal que está contratado por la universidad, o los profesores. O sea que son movilidades como muy abiertas, pero básicamente depende de la letra de ese convenio. Bien, y después también respecto a ese mismo programa, preguntaban si para aplicar a esa movilidad hay que tener algún requisito especial como tener buen promedio. Mm. A ver, diría que depende eso sí del proceso que tiene la Universidad Argentina para seleccionar estudiantes para las movilidades. Hay oficinas de relaciones internacionales que establecen como un proceso de postulación a las becas que ellos ofrecen, a través de los convenios que van gestionando con universidades de todo el mundo. En muchos casos, una de los cortes que suelen hacer o de los parámetros que suelen tener en cuenta es el tema del promedio, pero la verdad depende de la universidad. Hay otras veces que el promedio capaz no es un factor determinante y sí lo es que tengas competencia en el idioma en el que vas a hacer la movilidad. Eso realmente cambia de caso en caso. Por eso es muy importante que si están interesados en hacer una movilidad en Europa o en alguno de los países que van a presentar hoy o del programa Erasmus, puedan ir a, digamos, a conocer la Oficina de Relaciones Internacionales de sus universidades y entender qué convenios y qué oportunidades se están ofreciendo hoy en sus universidades y cómo son los procesos para aplicar, postular y ganar una de esas becas. Bien, después hay consultas son más específicas, si la tienes en cuenta la lista de Erasmus, si es muy complicado conseguir la beca de máster, me parece que no es algo que podemos responder ahora. No No, sé, vos dirás. Si hay cupos por no, lo que, universidad, a ver, el tema del catálogo de másters puedo ponerlo ahora en el chat de YouTube, el enlace para que puedan tenerlo. La postulación, pueden postularse simultáneamente en hasta 3 másters y puede suceder tranquilamente de que los admitan en el máster, pero que les digan que no consiguieron la beca Erasmus Mundus. Con lo cual, el proceso de postulación de máster en máster varía bastante. Hay que tomárselo un poco como un trabajo para hacerlo bien, para hacer una buena entrevista, una buena carta de recomendación y sobre todo tener en cuenta qué es lo que te está motivando para presentarte a ese máster. Piensen que reciben mucha demanda, pero no es un proceso que sea imposible, digamos. Hay muchos testimonios de estudiantes argentinos con distintas experiencias de vida, con distintos niveles de idioma, y todos han obtenido la beca. Entonces varía bastante en función de cuán preparado estás para afrontar ese proceso de postulación, y sobre todo para cuando te toca hacer las entrevistas, en base a las cuales se seleccionan a los estudiantes. hay otras preguntas, Vicky, pero si te parece las seguís contestando por Sí, el obvio. chat, porque son Perfecto. también bastante personales algunas o generales, no sé cómo decirlo. Dale, perfecto. Entonces pasemos a la siguiente presentación. Yo voy a estar moderando un poco la conversación. Le voy a pasar la palabra a Francisco Bernal, de la Embajada de España, para hacer la presentación sobre las oportunidades de estudio que ofrece este país. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tus palabras y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los compañeros de la Unión Europea que estáis hoy con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis del otro lado de la pantalla. Voy a compartir también un PowerPoint y sí es importante que me digáis si realmente está funcionando o no. Vamos a ver ahí. Sí, ¿Está funcionando? se ve la imagen, la primera. La imagen primera se ve. Vamos a ver las siguientes. Ahí estamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien.
Bueno, pues como os decía, como os decíamos antes, tenéis que tener en cuenta siempre que no solamente hablamos de España o de Francia o de Finlandia, sino que estamos hablando de la Unión Europea. Y eso es lo importante, porque ya no estamos hablando exclusivamente de un país, sino de un espacio europeo de educación superior. Tenéis que tener en cuenta que ahora mismo no solamente personal, sino laboralmente, aquellas personas que tienen un recorrido a lo largo de varias experiencias, no solamente en un país, sino en varios países, el resultado está que no solamente tienes una mejor formación, sino también, por supuesto, una forma de encarar el mundo laboral muchísimo más importante y mayor. Y eso sí te permite oportunidades laborales, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hemos puesto una serie de principios, de principales atractivos que creemos que son importantes. Hay áreas de conocimiento de España que sí podemos decir que realmente somos un país puntero. Estamos hablando, por ejemplo, de energías renovables, en las cuales tenemos universidades de primer nivel mundial en esos apartados. Y esa movilidad internacional, que es lo que hemos estado hablando hace un momento. Tenéis que tener en cuenta también que no solamente tenemos estudios en español, sino también en inglés y muchas veces bilingües, español-inglés. Algunas cifras. Estas cifras tenéis que tomar con pinzas, entre otras cosas porque, bueno, son cifras que han sido completamente desfiguradas en los 2 últimos años. Estamos de acuerdo todos que 2020 y 2021 están siendo unos años especialmente difíciles para lo que es la educación y por lo tanto la movilidad también. Pero bueno, aquí hay algunas cifras de algunos países, algunas fechas más atrasadas, pero que son también ilustrativas. Por ejemplo, estamos hablando aquí abajo de 11.300 estudiantes del Cono Sur matriculados en España. Eso también nos referimos exclusivamente a aquellos alumnos que tienen exclusivamente un pasaporte argentino, un pasaporte uruguayo, por ejemplo, chileno, etc. Pero hay muchos de vosotros que si tenéis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea. Esas personas entran directamente como franceses, como holandeses, como italianos, etcétera, etcétera, y no están reflejados aquí. ¿De acuerdo? Y una cuestión importante a la hora de hablar del Erasmus. España es el primer receptor de alumnos extranjeros de la Unión Europea que vienen a realizar estudios de un semestre o de un año. Estamos hablando, las últimas cifras, dejando estos 2 años a un lado, estamos hablando de cifras de una llegada a España, de una salida a España de más de 35.000 alumnos becados, y una recepción por parte de España de alumnos europeos de más de 40.000, con lo cual estamos hablando de cifras realmente importantes. Eso lo que va a significar automáticamente es que una persona que hace un máster en la Universidad de Granada automáticamente puede hacer un doctorado en Frankfurt, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Y eso no significa que solamente se quede en Frankfurt, sino que después puede conseguir un trabajo en Atenas, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de ver la visión de estudiar en España y en Europa. Bueno, la oferta educativa ahora mismo son 84 universidades, 50 son públicas y 34 privadas. Por supuesto, están muy bien rankeadas en los rankings internacionales, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que nosotros sí hemos detectado que al argentino medio, en este caso, tiene una tendencia muy clara. Es irse a universidades de Barcelona o universidades de Madrid. Que nos parece muy bien, que no ponemos nunca ningún problema, sino todo lo contrario. Son universidades realmente bien rankeadas, son universidades con una oferta académica, un abanico de posibilidades muy amplio, pero creo que es interesante diversificarse. Si queréis hacer un máster en, no sé, en ciencias del mar, yo no me iría a Madrid personalmente. ¿Por qué no irse a Canarias, que estamos hablando de las islas? ¿Por qué no? Aparte que siempre tenéis que tener en cuenta una cuestión que es muy rápida y muy sencilla. Estudiar en Buenos Aires o estudiar no sé, en Tandil, solamente lo que tenéis que pagar en alojamiento es mucho más alto en Buenos Aires que en Tandil. Pues exactamente lo mismo. Después, eso sí, tanto Madrid como Barcelona tienen un polo muy atractivo de universidades que ya os decimos que son realmente interesantes, pero a lo largo de toda la geografía española tenéis universidades
con títulos todos reconocidos y con universidades que tienen miles de convenios con universidades no solamente europeas, sino de otros países fuera de la Unión Europea. Aquí, para orientaros en la búsqueda de grados y posgrados, hemos seleccionado algunos. Es importante, yo diría, que este de aquí, que es qué estudiar y dónde en la universidad, pertenece al Ministerio de Universidades, que es universidades.gov.es, acordado siempre gov con B larga. Ahí tenéis un buscador oficial, con lo cual tenéis la posibilidad de grados, de doble grado, porque en España existe la posibilidad de hacer 2 grados a la vez. Estamos hablando de grados que tienen una coherencia o por lo menos una troncalidad importante en los estudios. Estamos hablando de administración de empresas, ciencias políticas, derecho, ciencias políticas, etcétera, etcétera, finanzas y otras carreras que son realmente interesantes y que tienen una duración mayor, pero bueno, realmente estás viendo como hay una parte que es exactamente igual para las 2 carreras y después haces las asignaturas que se podrían denominar optativas en base a la rama de la carrera que puede ser, ya os digo, administración de empresas, ciencias políticas, etcétera, etcétera. También tenéis el RUC, que es el Registro Universitario de Centros y Títulos, que tiene información realmente importante. Y después está de aquí, sepie.es, en el área de internacionalización. Sepie.es es como si fuera Campus France o el DAAD alemán, pues es la agencia española, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la educación. El buscador KEDU es este que os estaba comentando del Ministerio de Universidades. Es muy simple. Aquí arriba tenéis el enlace y aquí tenéis la posibilidad de grado o posgrado. Tenéis que dar una palabra clave porque es un buscador y entonces tenéis que poner, no sé, psicología. Elegís antes grado, máster, doctorado, lo que queráis, psicología. Podéis hacer una búsqueda universidad a universidad. Podéis hacer búsqueda por áreas geográficas de España o simplemente dar abajo a la palabra buscar y automáticamente te busca todo con la palabra psicología, derecho, ingeniería industrial, etcétera, etcétera. Este es un buscador que es oficial y bueno, ya sé que es importante en las redes sociales y que muchos buscáis por muchos sitios. Esta es la información, como decís los argentinos, posta. Es la información donde vais a conseguir realmente todas las áreas de conocimiento de las universidades, las facultades, las admisiones, etcétera, etcétera. El sistema español ahora mismo son exclusivamente grados de 240 créditos, ya no hay más de 180. Estos son los grados, las maestrías. Ojo, que hay maestrías superiores a los 240 créditos europeos. Esas, por ejemplo, son los dobles grados o algunas carreras, como puede ser, por ejemplo, medicina. En el área de las maestrías ya estamos hablando entre 60 y 120 créditos europeos y el doctorado ya consta de 2 partes, siempre un máster de 60 créditos y después el periodo de investigación. ¿Qué son los créditos europeos? Son los créditos europeos es, de alguna manera, la fórmula que se establece en Europa para poder ver la superación de una materia. Una materia puede tener 6 créditos, pero eso no significa que te lo juegues exclusivamente tu nota final al examen final. Si participas en seminarios, si tienes ponencias, etcétera, etcétera, siempre sube créditos, ¿de acuerdo? No te juegas exclusivamente el aprobar la asignatura por el examen final, el último estudio. Admisión de estudiantes. En el caso de queréis acceder a un estudio de grado, es necesario, sí, el previo reconocimiento de vuestro título secundario y después normalmente hay 3 posibilidades de acceso. La primera posibilidad es directamente por vuestra nota media, entráis directamente en la carrera que queráis. La segunda posibilidad es un examen específico de universidad que raramente se hace, pero en algún caso hemos visto que se ha llegado a hacer. Y la tercera posibilidad es mediante un examen general de acceso a la Universidad Española. Mientras que en Argentina, por ejemplo, un secundario termina el secundario y automáticamente puede acceder mediante mecanismos X a cualquier carrera, en España y en Europa normalmente no. Por ejemplo, siendo muy concretos, medicina. Para acceder a medicina en España tienes que tener un promedio muy alto de ese examen de acceso a la universidad. Es decir, no todo el mundo puede acceder a medicina.
¿Eso qué significa? Bueno, significa que cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que desgraciadamente tienes un límite de alumnos. Las cosas buenas es que después en primero de carrera no te encuentras con 3.000 personas matriculadas, sino que puedes haber en primero de carrera pues 80 personas. Con lo cual, bueno, es como el matrimonio, para lo bueno y para lo malo. ¿De acuerdo? En el caso del acceso al máster, que sería la segunda posibilidad, es obligatorio tener un título de grado o equivalente y después poneros en contacto con la convocatoria de la maestría para que os digan la fórmula de acceso. Si son maestrías que conllevan automáticamente el ejercicio profesional, como puede ser de abogado o de psicólogo, ahí son temas aparte, pero si quieres hacer como psicólogo, por ejemplo, o como abogado argentino, quieres hacer un máster sobre Derecho Internacional Europeo, por ejemplo, pues puedes acceder sin ningún tipo de problema. Te pones en contacto con los que convocan el máster, ellos te van a decir las condiciones, normalmente online puedes enviar todo. Hay veces, como ha dicho Victoria anteriormente, que te admite con el título en trámite, otras no, según cada universidad y cada convocatoria, y así podéis acceder sin ningún tipo de problemas. Es decir, uno puede acceder a un máster en España sin el previo reconocimiento o sin la previa homologación de tus estudios. ¿Por qué? Porque la homologación es un tema mucho más complejo, es mucho más lento, se resuelve más lentamente. Y en cambio, el acceso a un máster, que ya os vuelvo a repetir, no los máster que habilitan el ejercicio profesional, los másteres profesionales, puede ser una cuestión de un par de meses o 3 meses en que se resuelva y ya tienes la posibilidad de acceder al máster para el siguiente curso escolar. En el caso del doctorado, acordaros que siempre es necesario el máster y después, que tiene que ser como mínimo de 60 créditos europeos, y después tienes que pasar al estadio de la investigación, como se hace siempre. Acordaros que si no tenéis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, automáticamente tenéis que pedir un visado en nuestro consulado, que lo vamos a ver más adelante. Francisco, solamente quedarían 5 minutos para no demorarnos. Te voy avisando. No os preocupéis, estupendo, muy bien. El coste de los estudios es muy variable, mínimo 700, máximo 2.000 euros anuales. Si en una universidad pública tenéis que tener en cuenta que para todo ese tipo de coste de matrícula siempre hay becas. En cambio, el máster y el doctorado, en el caso del máster, los precios son un poco mayores que los que hemos indicado anteriormente para el grado. Becas y ayudas. Os pongo estas que son realmente las importantes. SEPIE, educación.ifp.gov.es, que es el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El Ministerio, en vez de ciencia, hay que poner universidades en plural.gov.es. Y nuestra página web de abajo es educacionifp.gov.es/Argentina. Este es el buscador de SEPIE, que es un buscador donde tenéis toda la información de muchísimas becas. En la actualidad tenéis que tener en cuenta que las becas se abren y se cierran de manera diferente cada una y el contenido de las becas puede ser completamente diferente. Hay becas parciales, becas totales, etcétera, etcétera. Hemos puesto muy rápidamente algunas becas, por ejemplo, en este caso de grado, del Ministerio de Universidades, que es este primero, de las comunidades autónomas para sus descendientes, y becas de instituciones, por ejemplo, privadas como becas Santander, Iberoamérica, que son interesantes porque, bueno, te aplican una cantidad de dinero que tú manejas como tú quieras. Y después las becas de las universidades, que más que becas son ayudas para financiarte el grado o el posgrado. En el caso de máster también tienes un sinfín. Estas de aquí son simplemente un pantallazo muy general. Se vuelven a repetir becas de universidades. Es interesante ver las becas de la Fundación Carolina, que todos vosotros conocéis bastante, y las becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana, que tiene mucha relación con universidades españolas y universidades sudamericanas. Becas de doctorado, aquí tenéis un gran plantel, pero tenéis que tener en cuenta que muchas veces en el doctorado, aparte de haber becas para el estudio de investigación, os pueden contratar, y ahí sería un contrato de trabajo específico para poder formar parte de un grupo de investigadores sobre determinadas áreas en concreto. Estas son de la Fundación del Ministerio de Cultura y Deporte, porque gente nos pide que siempre pongamos información sobre becas culturales.
Y para el visado de estudios sí es interesante, siempre que no tengáis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea y que sean por más de 3 meses, acordaros, estancias cortas de doctorado de 2 meses, por ejemplo, no es necesario un visado, pero si son más de 3 meses y no tenéis el pasaporte europeo, ahí os ponemos aquí abajo el enlace de todos los consulados generales de España en Argentina. Estamos hablando de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca. A través de la página web de esta de aquí, que es de la embajada, os redireccionamos con las páginas web, teléfonos, domicilios, etcétera, etcétera, de nuestros consulados. Trabajar en España, vuelvo a repetir, pasaporte de la Unión Europea, no tenéis ningún problema. En el caso de que vayáis con un visado por estudios, acordaros que os tenéis que limitar a lo que son los estudios, aunque podéis hacer prácticas profesionales relacionadas con vuestra maestría, por ejemplo, o prácticas en la propia universidad. Pero lo que no podéis hacer teniendo un visado por estudios, estar en una nómina en una empresa. Bueno, os dejamos por fin cuáles son nuestra página web. Es esta de aquí, que es interesante, Educación IFP, que es educación y formación profesional.gov.es para Argentina, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, estamos en contacto. Gracias, Francisco. Bueno, hay mucho movimiento en el chat. Imagino que hay gente almorzando y haciéndoles preguntas. Algunas consultas ya las fueron respondiendo desde el usuario de educación es Conosur. A ver, algunas dudas que persisten. Si existen límites de edad en general en algunas de las becas que has comentado. Límites de edad, hay que ver la beca en concreto, pero hay veces que sí hay límites de edad, otras veces que no la hay. Yo creo que lo ideal sería, como el mundo de las becas es un mundo enorme, creo que lo interesante en este caso sería directamente ver la convocatoria en concreto. Bien. Luego, bueno, la mayoría las fueron respondiendo, pero quizás está bueno refrescar porque hay mucho interés a veces en continuar estudiando o en proseguir estudios en España. Sí. Digamos, interrumpir la formación en Argentina y continuarla en España. Había una consulta en particular de Silvia Ramos que hablaba de ella, en su caso, ingeniería. ¿Cómo se puede hacer esto y si existen becas para hacerlo? Sí, vamos a ver, el hecho de que una persona esté en tercero de ingeniería y que quiera continuar con la carrera en España, sí se puede hacer. Eso en España se llama convalidación parcial de estudios. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con la Universidad Española en la que queráis continuar vuestros estudios. Ellos os van a pedir una determinada documentación, la tenéis que presentar, ellos analizan esa documentación y os dicen qué os reconocen y qué no para continuar con los estudios. Sí es interesante en este caso, como ha apuntado antes Victoria, a que os pongáis en contacto siempre con el área de relaciones internacionales de vuestra universidad, porque muchas veces tienen convenios, tienen ya contactos formulados. Con lo cual, si ya tienen convenio con esta determinada universidad y no con esta, si puedes hacer el traspaso a otra universidad que ya tenga convenio, significa que los profesores se conocen, que muchas veces tienen formatos muy parecidos a la hora de dar clases y el contenido de las asignaturas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, creo que es muy interesante tener en cuenta la información del área de relaciones internacionales de vuestra universidad, pero sí se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y bueno, tomo una última que capaz es continuación de esta que estabas respondiendo y es, hay gente que dice, bueno, yo ya tengo mi título y soy, por ejemplo, hay una consulta de Gladys que dice, yo soy psicóloga, ¿cómo hago para ejercer en España? Partamos de la base que la charla de hoy lo que estamos tratando de responder son dudas y consultas que tienen que ver con cómo estudiar en Europa y qué becas y programas y opciones existen tanto a nivel Erasmus como a nivel de cada uno de estos países. No sé, Francisco, si querés, sé que ustedes, los colegas de España reciben muchas de estas consultas, si querés tomar la posibilidad para aclarar este punto o preferís aclarar algún otro.
para reducir la cantidad de mails que debes recibir por día. Sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias, Victoria, por tu empatía, además. Muchas gracias. Y yo lo que le recomendaría a Gladys se llamaba, ¿verdad, Victoria? Sí, yo, Gladys, Sí. lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es informacion.ar@educacion.gov.es. Acordaros, todo con minúsculas, sin acento, la B de Gov con mayúscula, y ahí te podemos responder más en concreto, porque bueno, cada título es un mundo y bueno, en concreto para lo que es psicólogo es una cuestión muy específica, porque hay veces que uno dice yo quiero ser solamente ejercer como psicólogo clínico, otras personas dicen que no quieren saber nada de clínica, sino que lo que necesitan lo que quieren es estar en una empresa viendo, analizando las propuestas laborales de gente, etcétera, etcétera. Entonces, como es un mundo muy grande, Gladys, yo creo, y sobre todo para no aburrir al resto de los compañeros que estamos hoy todos contactados, yo te recomiendo que nos escribas, ¿de acuerdo? Tienes que tener un poco de paciencia, tenemos cientos de correos, pero contestamos absolutamente todos y te podemos dar la información completa. ¿Te parece, Gladys? Yo creo que sí le va a parecer a Yo creo que Gladys. sí, Así también que sí. muchas gracias, Francisco. Oye, Muchas gracias faltaría a más, los gracias colegas de a ti, gracias España. a vosotros. Y también quería un momentito simplemente decir que gracias a la gente que está detrás coordinando este Zoom, porque es importante su aportación y su ayuda. Sí, tal cual. Iba a agradecerles a todos los colegas de España que nos han apoyado. Bueno, vamos ahora con Francia, con Campus France. Mi francés es casi inexistente, así que ahora cuando Natalia vuelva a decir Campus France va a sonar muy distinto, pero los dejamos con ella y con la presentación de Francia. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, como dice Victoria, represento a la agencia Campus France en Argentina con mi colega Chloé, que es quien estará respondiendo a las consultas por el chat de YouTube. Un gusto estar aquí. Presentar rápidamente quiénes somos, qué se puede estudiar en Francia y cómo lograr con éxito este proyecto que pueden llegar a tener muchos de los que están escuchando y por supuesto nuestros contactos. Estos son los objetivos de nuestra presentación. ¿Qué es Campus France? La agencia oficial de promoción de la educación superior francesa. En el caso de Argentina estamos en el Institut Français d'Argentine, que es el Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Argentina. Somos un pequeño equipo muy entusiasta que nos ocupamos de orientar y asesorar a todos los argentinos o residentes en Argentina que quieran estudiar en Francia. Tenemos una sede en Capital y 5 puntos de información que al final les vamos a mostrar cuáles son y cómo contactar a los colegas en esos puntos de información. Además, contamos con una plataforma de postulación en línea a los estudios de grado y de posgrado y somos un paso obligatorio para tramitar la visa de estudiante. Aprovecho para decir que desde el día de ayer Argentina es parte de la zona verde de países respecto al COVID, con lo cual todos los estudiantes de Argentina que querían ir a Francia y que estaban un poco bloqueados porque éramos zona roja o zona naranja, ya no deberían tener ningún problema en tramitar la visa si fueron aceptados. Algunos datos generales: Francia es el 5º país más elegido y recomendado por los estudiantes internacionales. Hay por año, sin contar el año estos años de pandemia, ya año y pico, en general hay más de 350.000 estudiantes internacionales por año en Francia y argentinos entre 900 y 1.000. ¿Sí? Esto es para darles un dato de que hay bastantes argentinos en Francia y es algo que es posible de realizar. La mayoría de los argentinos que van a Francia van gracias a los más de 800 convenios interuniversitarios entre universidades argentinas y francesas y 90 dobles diplomas, es decir, que son chicos que van a cursar algunas materias, un semestre o 2, y luego regresan acá para terminar sus estudios y diplomarse en la Universidad Argentina. El resto, el otro 40% más o menos, muchos se van a estudiar francés y los otros a hacer carreras completas o insertarse en un año de el grado o el posgrado.
Hay más de 80 universidades públicas y más de 500 Gran École, que son universidades también. Y en nuestro sitio, al igual que los españoles, van a encontrar un buscador de carreras, ahí le llamamos formaciones, son 36.000 aproximadamente, también un buscador de becas, bueno, ahora les detallo un poquito más de qué van a encontrar en nuestro sitio web. Ahí están los puntos de información mencionados: Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Santa Fe. Bueno, les queremos también hablar muy bien del idioma francés, idioma hablado en el mundo entero, muy importante en las relaciones internacionales, como ya sabrán, ¿sí? Y muy bonito también. La vida en Francia, bueno, muchas cosas para mencionar: su comida, sus monumentos, su moda, sus bebidas. Muchas ciudades universitarias, al igual que comentaban los colegas españoles, nosotros intentamos fomentar que no vayan solamente a París a estudiar, ya que realmente hay muchas ciudades bellas y con un nivel cultural muy, muy alto en el que hay excelentes universidades. Acá solo mostramos algunas. Y estudiar en Francia también es estudiar en los territorios y dominios de ultramar de Francia, en el Caribe, por ejemplo, o en islas del Océano Índico, como verán, estos lugares paradisíacos: Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa, Isla de la Reunión y Mayotte. ¿Qué se puede estudiar en Francia? Prácticamente todo. Hay más cupos y más, digamos, está un poquito más acotado, como comentaba el colega español, también en estudios, por ejemplo, en el área de la medicina, pero bueno, en general todas las áreas están abiertas para estudiantes extranjeros, en este caso de Argentina. También contamos con un buscador, van a ver en nuestros sitio, con programas en inglés, porque la mayoría de los programas son en francés, lógicamente, pero hay más de 1.500 programas, sobre todo de posgrado, en inglés, ¿sí? En prácticamente todas las disciplinas. Y también contamos con numerosas formaciones a distancia. El CNED es el principal centro de educación a distancia que tiene Francia, pero también van a ver ahí otros dos links: uno con un catálogo creado por nuestra agencia madre en París, la agencia Campus France, y el último son MOOC, formaciones cortas, y lo interesante es que muchas están en español en inglés o traducidas al español en inglés y son gratuitas en los más variados temas. La organización de los estudios en Francia es similar a las de España, Alemania, bueno, la Unión Europea. Básicamente 3 años de licencia después del colegio secundario, 2 años de máster y 3 o más años de doctorado. Este esquema, tómelo así con pinzas, pero es básicamente para mostrarles que un estudiante argentino con una licenciatura en Argentina de 5 años en general, o que está por recibirse, le falta 1 o 2 materias o presentar la tesis, puede en muchos casos saltear el primer año de máster en Francia y postular directamente al segundo año de máster, que es el que les va a otorgar el diploma. De todos modos, a tener en cuenta que nosotros estamos para asesorarlos, que todos los proyectos se arman con tiempo, que antes que nada nos van a contactar y los vamos a ir orientando, y que en última instancia es la universidad o escuela francesa quien va a determinar en qué año los admiten, si es que los admiten, pero bueno, las tasas de aceptación de estudiantes argentinos en Francia son muy altas. No voy a entrar en detalle, pero básicamente nosotros siempre mencionamos 3 tipos de establecimientos: las universidades que son públicas, las Gran École, que son un poco más selectivas para ingresar, y básicamente hay 2 tipos. Después hay algunas más, pero en general son las escuelas de ingeniería y las escuelas de comercio. Y las escuelas especializadas, que cubren toda la gama que queda, que son las escuelas de arte, bueno, que hay de todo, escuelas de arquitectura, gastronomía, turismo, etcétera, ¿sí? No vamos a entrar en detalle de cada una, de cómo postular a cada una, porque realmente es muy vasto, pero les presentamos esto para que luego, si tienen un proyecto, nos contacten con su caso particular. ¿Por dónde empezar? Nuestro sitio web, ¿sí? Ahí van a ver 5 pestañas
principales, donde van a tener la mayoría de la información, y después bajando en el sitio van a ver principalmente nuestro buscador de carreras, que es ahí donde dice qué formación buscas. Ahí también van a acceder a las carreras en inglés. Segundo, cómo financiar tus estudios. Directamente separan como argentinos y les va a aparecer todas las becas que hay, que son más de 200 programas para argentinos. Siempre entrar al buscador de becas en francés, ¿sí? Porque no todas las becas están traducidas y si no les va a figurar que hay pocas becas cuando en realidad hay muchas. En los sitios también van a encontrar testimonios de chicos que fueron a Francia, actualidades, nuestra agenda de actividades, un montón de otras cosas, videos, tutoriales, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y para aquellos que quieren realizar investigación en Francia, doctorado en Francia, también acá van a ver un sitio específico que creó nuestra agencia Campus France para investigadores. Sí, ahí van a poder ver los financiamientos específicos para investigadores, el anuario de escuelas doctorales por temática. Nivel de idioma requerido para estudiar en Francia, nosotros siempre vamos a recomendar que tengan un mínimo de francés, aunque vayan a estudiar en inglés. Y para aquellos que van a ir de intercambio, el nivel de idioma lo van a consultar en su universidad de origen. Faltan 5. Exacto. Perfecto, estamos bien. Y el nivel medio que se les va a pedir para hacer una carrera de grado o posgrado en Francia va a ser un nivel B2, y en algunas carreras como Derecho, por ejemplo, puede llegar a ser un nivel C1, ¿sí? Del Marco Común Europeo de Lenguas. Los exámenes TOEFL se rinden 2 veces al año en la Alianza Francesa, ¿sí? En las diferentes alianzas del país. Para quienes van a estudiar en inglés, seguramente se les pida también un nivel mínimo de B2 y el examen que deben rendir en inglés lo van a consultar en cada institución porque en algunos piden los de Cambridge, en otros piden otros. Calendarios a tener en cuenta, no se vuelvan locos con esta diapositiva. Lo más importante es que las candidaturas para licence y para máster ya abrieron el 1 de octubre y cierran en breve. Para primer año de licencia y escuelas de arquitectura el 15 de diciembre y para el resto, segundo, tercer año de licencia, primero, segundo año de máster, cierran el 1 de enero. Así que estamos ahí justos con los tiempos. No duden en contactarnos a la brevedad si no quieren después tener que esperar al año siguiente para postular. ¿Cómo financiar los estudios? Las becas que ya les comenté. Campus France no da becas, nosotros lo que hacemos es difundir las becas existentes a través del buscador que le comenté. Los costos de estudios en Francia, bueno, hay costos muy variados, las Gran École en general tienen costos bastante más altos y una universidad pública para estudiantes que tienen ciudadanía europea, aunque sean argentinos, el año de licencia cuesta 170 euros y para quienes no tienen ciudadanía europea, 2.770 euros el año. Para máster, 243 euros el año para quien tiene pasaporte europeo y 3.770 para extranjeros. El doctorado, 380 euros para todo el mundo. Tengan en cuenta de todos modos que estos costos diferenciados de matrícula, que son muy recientes, todavía no lo ha tenido que sufrir ningún argentino porque también muchas universidades están exonerando a los estudiantes extranjeros de esta matrícula, entonces si tienen suerte les va a costar muy poquita la matrícula por año. El seguro social de salud está cubierto, la visa de estudios permite trabajar y en la mayoría de las formaciones hay una pasantía obligatoria que es remunerada, ¿sí? Hay costos privilegiados para comer, para trasladarse, entretenimientos y cultura y alojamiento por el hecho de ser estudiantes. Y tengan en cuenta que un estudiante para vivir en París va a necesitar alrededor de 1.200 euros por mes y en otras ciudades puede vivir con hasta menos de 800 euros por mes. Ahí tienen nuestros contactos, el de la sede central de Buenos Aires es el que manejamos Chloe y yo, pero también si son de Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata o Santa Fe, ahí tienen los contactos de nuestros corresponsales. Y por supuesto, síganos en las redes, es ahí donde publicamos cuando se abren las convocatorias de becas, cuando surge alguna información importante relacionada a la visa con el COVID, con actividades que hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por toda esta información. Bueno, creo que Chloe fue respondiendo a varias de las consultas que iban surgiendo en el chat de YouTube. Había una consulta en particular que tenía que ver con
si existen becas o oportunidades para ir a estudiar idioma francés en Francia. No existen becas para estudiar francés. Los que van a estudiar francés tienen que costearse por su cuenta todo, pasaje, estadía y el costo del curso. Lo que es importante saber es que también las universidades tienen centros de idioma y los costos son más bajos que estudiar en una alianza francesa o en un instituto privado, eso para que lo tengan en cuenta y la calidad es muy buena. Bien. Esta es una pregunta que no veo en el chat, pero que suelen hacer y que creo que es una pregunta que pueden llegar a hacerle a nuestra siguiente colega y tiene que ver justamente con el nivel de idioma que necesito para de repente ir a hacer una movilidad o un intercambio en Francia. ¿Qué sugieren ustedes? Yo lo acabo de decir, Vicky, eso, el nivel que sugerimos mínimo es un nivel B2, pero va a depender de lo que van a hacer. En cada institución les pueden requerir un nivel distinto de acuerdo a lo que van a estudiar. Así que nosotros siempre, como insistimos en al menos tener un nivel B2, que es un intermedio avanzado, y rendir los diplomas internacionales, eso no lo dije, o sea, el DELF, rendirlo, porque sin un comprobante, por ahí se pierden de una beca, tienen el nivel, pero no tienen el comprobante y se pierden de una beca o se pierden de ser aceptado en una universidad. B2 mínimo, pero estar atento a lo que pide cada organismo al que quieren ir. Muy bien. Bueno, sí, estoy repasando las consultas que hay en el chat de YouTube. En general, Chloe, como te digo, fue respondiendo Listo, sí, todas. fue respondiendo. Sí, pero te hago una más para refrescar esta información porque Dale. me estoy dando cuenta de que el público se renueva y hay gente que pregunta, ¿hay becas para estudiar fotografía? ¿Hay becas para estudiar derecho? Entonces, si nos podés volver a repetir la información del buscador excelente de becas que tienen ustedes y veamos si Chloe también lo puede copiar la dirección, el enlace en el chat de YouTube. Bueno, el buscador también, como decía Curro, es bastante piola porque permite filtrar por regiones, buscar por nivel de estudio, por palabra clave, etcétera. El buscador de carreras. Y el buscador de becas también tiene filtros por nivel de estudios, por disciplina, etcétera. Con respecto a si hay becas para fotografía o si hay becas para derecho, hay becas para, o sea, cada organismo otorga distintas becas y cada beca tiene sus requisitos de idioma, de edad, de disciplina. Lo que puedo decir es que la mayoría de las becas para ir a Francia es verdad que son para ingenierías o ciencias duras, lo que se le dice, pero eso no quiere decir, por ejemplo, la beca de excelencia IFEL que acaba de abrir es para derecho, para ciencias políticas, para relaciones internacionales, para gestión y comercio. Entonces, tienen que ver cada beca si priorizan o no disciplinas. No tengo en mente ninguna beca puntual para fotografía, pero bueno, es eso, es mirar las becas que hay y un poco, nosotros siempre recomendamos como estar como a la par mirando los dos buscadores, por un lado el de carreras y por otro lado el de becas. La realidad, esto no lo dije, es que la mayoría de los argentinos se van a Francia sin beca, precisamente porque hay tantos descuentos, ayudas, ayudas de alojamiento, descuentos para estudiantes y las matrículas en universidad pública son tan bajas que la mayoría va sin beca. Las becas no son enormes tampoco la cantidad que hay. Bueno, muchas gracias Natalia y a todas las colegas de Campus France, siempre tan activas y que se van a quedar obviamente respondiendo a las consultas que puedan surgir en el chat. Vamos ahora con Emilia de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. Creo que no tuvimos tantas charlas juntas, así que yo voy a estar escuchando muy atentamente porque me parece un destino y unas opciones, más en educación, un país súper reconocido. Así que Emilia, te escuchamos. Muchas gracias, Victoria. Soy Emilia Beniarvi, consejera de Educación y Ciencia, representando el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia en Latinoamérica y con oficina acá en Buenos Aires en la Embajada de Finlandia.
Encantada de estar hoy aquí con todos ustedes, con mis compañeros de otras embajadas, y muchas gracias a la delegación europea por organizar este evento. Junto a mí está también mi compañero de aquí de la embajada, Francisco Fonsaravia, quien estará respondiendo a sus preguntas en el chat. Últimamente recibimos cada vez más preguntas sobre Finlandia, así que creemos que Finlandia poco a poco se está haciendo un país más conocido también para los argentinos. Y un segundito, voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si me pueden confirmar que estén viendo bien la presentación. Espero que sí. Sí, ahora sí, se ve perfecto. Muy bien, vamos allá. A pesar de que digo que cada vez se conoce mejor Finlandia, empecemos por ver dónde está localizada geográficamente. Estamos en el norte de Europa, muy al norte. De hecho, el círculo ártico polar pasa por nuestra región de Laponia, la parte más septentrional del país. Y Finlandia es parte de la Unión Europea desde mediados de los años 90, y nuestros vecinos más próximos son Suecia, Noruega, Estonia al sur del Golfo de Finlandia, y en la parte oriental Rusia. Finlandia es un país relativamente pequeño en cuanto a su población. Somos 5,5 millones de habitantes. Por cuarto año consecutivo, Finlandia está elegido como el país más feliz del mundo. Y a algunos, sobre todo a los finlandeses, frecuentemente les cuesta ver por qué. De hecho, en esta época del año, entre la falta de luz solar y el agua-nieve que vaya cayendo, no se ve nada. Así que por ello decimos que no sabemos muy bien a qué se debe esto. Pero en realidad existen varios factores que sí contribuyen al bienestar de todos los que viven en Finlandia. Primero, cabe destacar que es un país donde hay mucha confianza en las instituciones públicas. Es un país con una sociedad muy funcional, con un reparto equitativo de bienes. Es un país con igualdad social, igualdad de género, sobre todo. Y es un país donde se puede vivir en conexión cercana con la naturaleza y con un entorno y aire muy limpio. Y sobre todo, respecto a lo que hoy nos interesa, Finlandia tiene un sistema educativo rankeado entre los mejores del mundo en todos sus niveles. Y nuestras universidades cuentan con los entornos de investigación y aprendizaje más modernos que se pueda imaginar, y es un país que tiene una alta inversión en investigación, desarrollo e innovación. Así que hay factores para entender este resultado en cuanto a la felicidad o bienestar. Veamos primero un poco sobre el sistema educativo finlandés. Es un sistema que tiene como principio no tener callejones sin salida, sino que dentro de este sistema, cada persona, cada estudiante puede siempre avanzar hacia un nivel superior y profundizar sus conocimientos según la necesidad y el momento de vida y de la carrera profesional. Es un sistema en que la enseñanza y formación cada vez se enfoca más en las competencias
y es un sistema que trata de garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Si miramos la parte superior, la parte de las universidades y universidades de ciencias aplicadas, tenemos como un sistema de dual, se podría decir, en que las universidades científicas ofrecen titulaciones de grado, titulaciones de maestría y titulaciones doctorales. Luego está la parte de universidades de ciencias aplicadas con titulaciones de grado y también titulaciones de nivel de maestría sobre una base de experiencia laboral. Estas ambas vías están conectados entre sí y eso significa que, por ejemplo, de una titulación de grado en una universidad científica se puede perfectamente pasar a un máster en una universidad de ciencias aplicadas. Luego contaré un poco más sobre esto, pero creo que en este punto cabe también destacar que si usted fuera a Finlandia a estudiar junto a su familia, sus hijos menores estudiarían gratuitamente en la enseñanza básica y secundaria del sistema educativo finlandés. Veamos más en detalle las universidades. Las universidades combinan investigación científica con un nivel elevado de educación y formación, y la práctica generalizada en nuestras universidades es que el personal académico investiga y enseña. O sea, todos que forman parte del personal académico realizan estas ambas funciones. Y esto permite a los estudiantes conectar con la investigación puntera de su área. Las universidades científicas finlandesas hoy en día cuentan con más de 350 programas internacionales que siempre se realizan, imparten la enseñanza en inglés. Y más o menos un 13% de los estudiantes del nivel de maestría son estudiantes internacionales. Las universidades de ciencias aplicadas funcionan con un mayor enfoque al mundo laboral. La oferta de educación en las universidades de ciencias aplicadas conecta con las necesidades de la industria y de las necesidades de la economía, tanto internacional como finlandesa. También estas universidades realizan muchas actividades de investigación y desarrollo. En realidad, la participación en la innovación junto a las empresas es uno de sus cometidos básicos. Y las universidades de ciencias aplicadas cuentan hoy en día con más de 100 programas internacionales que se realizan y estudian en inglés. En cuanto a los costes de estudiar en Finlandia, existen matrículas para los ciudadanos fuera de la Unión Europea. Estos costes, estas matrículas dependen entre el nivel de estudios de grado o maestría. En los estudios de grado van más o menos entre 4.000 y 12.000 euros al año, y en el nivel de maestría entre 5.000 y 18.000 euros al año. Toda la información relacionada con los costes está indicado en el mismo portal donde se encuentran todos los programas. Aparte de estos costes, para el permiso de residencia en Finlandia, el estudiante tiene que mostrar que está en disposición de una cantidad mínima que se considera necesaria para poder vivir en Finlandia. En cuanto a las becas, todas las universidades
con programas internacionales ofrecen también becas que pueden cubrir las matrículas. Estas becas dependen de cada programa y cada universidad y se encuentra la información relacionada con ellas junto a la información del programa. Y a la beca se aplica a la vez cuando se aplica al programa. Un poquito más sobre los requerimientos para postular. Ya hablamos un poco de los requerimientos de idioma. Obviamente es muy importante mostrar un buen dominio del inglés, como mínimo del nivel B2, y para mostrar el nivel, las universidades pueden requerir diferentes pruebas. Puede ser el TOEFL o IELTS, o se pueden aceptar también otro tipo de pruebas o muestras. Emilia, Eso quedarían 5 minutitos. Gracias. Y para los programas de maestría se necesita el certificado, el diploma de grado o equivalente, y para las universidades de ciencias aplicadas se pide también aproximadamente 3 años de experiencia de trabajo. Para los estudios doctorales se requiere tener la titulación de maestría, tener un plan de investigación y tener ya un contacto con el futuro supervisor de la investigación. En cuanto al proceso de aplicación, toda la información se encuentra en studyinfo.fi y allí es donde empieza el proceso. Se puede aplicar a la vez a varios programas y la aplicación no tiene ningún coste. El tiempo de aplicación se da anualmente entre inicios de diciembre e inicios de enero. O sea que para finales de año hay que estar al tanto de todos los requerimientos y no dejar al último momento todo el proceso de aplicación, que puede incluir carta de motivación, entrevista, algún tipo de examen de entrada y posiblemente otro tipo de test de aptitud. Y como mencioné, siempre es gratuito el proceso de aplicación. En cuanto a las titulaciones doctorales, no tienen matrícula y la aplicación es directamente con la universidad. Y pueden encontrar la información en relación con la oferta de estudios doctorales en la página de la universidad. En cuanto a costes de vida en Finlandia, se ha calculado que se necesitaría más o menos de entre 700 y 900 euros al mes para cubrir los gastos de vida. Muchas veces se piensa que los países nórdicos son completamente prohibitivos en cuanto a sus precios, pero en realidad la vida estudiantil no es tan cara porque todos los estudiantes con su tarjeta de la Unión de Estudiantes tienen muchos descuentos, tienen acceso a vivienda ofrecida por la universidad, tienen acceso a los comedores, a 50% de descuento del transporte y otro tipo de descuentos importantes que permiten que el coste de vida no sea tan alto. En cuanto al permiso de residencia, como mencioné, primero hay que mostrar al menos para un año estar en posesión de cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos de vida. También se requiere seguro de salud y el proceso de aplicación del permiso de residencia son más o menos de un mes a 3 meses y el coste por primera aplicación son 350 euros. Y a través de la página de
Inmigración de Finlandia pueden encontrar más información sobre esto. Simplemente unas palabras más sobre los estudios doctorales. La aplicación se puede realizar durante todo el año. No hay matrículas. Antes de aplicar, tienen que tener planteado el tema de investigación y tener el contacto con el supervisor de la universidad donde quieren realizar estos estudios, y su supervisor puede aplicar una beca de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, que se llama EduFi Fellowship, para comenzar los estudios doctorales en Finlandia. Aquí en esta última página tienen las direcciones web a través de las cuales pueden profundizar esta información: studyinfinland.fi y studyinfo.fi, donde se encuentran todos los programas internacionales que tenemos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Emilia, por esta presentación. La verdad que es súper interesante. Vi que también estuvo activo el chat. Fueron respondiendo desde el usuario Embajada de Finlandia a Buenos Aires algunas de las consultas. Yo creo que, a ver, déjame saber vos, porque creo que muchas de las dudas están respondidas, pero me gustaría que puedas reforzar el tema del idioma, porque creo que es algo que hace que la gente no piense en Finlandia como un posible destino, y seguramente existen muchas oportunidades para ampliar la cooperación y los intercambios con Latinoamérica, ¿no es así? Así es. En cuanto al idioma, nuestra lengua materna es el finés, o también se puede decir finlandés, y también otro idioma oficial en nuestro país es el sueco. Sin embargo, para estudiar e investigar en Finlandia no hace falta saber finlandés o sueco. Las universidades sí ofrecen la posibilidad para aprender estos idiomas. Ofrecen la posibilidad también de mejorar la capacidad en el inglés académico, pero aparte de eso se ofrecen cursos iniciales y algo más avanzados también en nuestros idiomas locales. Siempre se dice que para integrarte en un país es importante conocer el idioma local. Sí, tal vez para quedarse más tiempo, para tener mayores oportunidades en ciertas áreas de trabajo. Sí, más a largo plazo sería recomendable aprender también un poco de finés o sueco, pero no son requerimientos lingüísticos para poder venir a Finlandia a estudiar y a vivir. Excelente, y era justo lo que te iba a preguntar. Y vivir también, digamos, teniendo un buen nivel de inglés el día a día por fuera del aula o el centro de estudios o el centro de investigación, ¿es posible? Sí, es posible. También fuera de la área metropolitana, perfectamente se puede vivir sabiendo solamente inglés. Prácticamente todo el mundo en Finlandia sí habla idiomas extranjeros, sobre todo porque somos tan pocos, y si no aprendiéramos inglés, español, francés, alemán, nos comunicaríamos con muy pocas personas en el mundo. Excelente. Bueno, no vi más consultas, pero yo te quería hacer una, porque claramente quizás para la mayoría de la gente se suele saber, por ejemplo, que Francia tiene muchos vínculos con Argentina en materia de ingenierías y que es un país muy reconocido en este tema. A mí me gustaría saber en particular cuáles son las áreas de estudio por las que más demanda pueden llegar a tener en Finlandia para tener becas, por las que más consultas reciben y por las cuales Finlandia es reconocida en todo el mundo. Sí, esta es una muy buena pregunta.
Obviamente recibimos muchas consultas relacionadas con la formación docente, sobre programas internacionales de ciencias de la educación. Tenemos 7 universidades con facultades de ciencias de la educación, cada una de ellas con programas internacionales. Que sí también pueden incluir competencias docentes, aunque en general están planteados de manera más amplia para estudiar e investigar sobre sistemas educativos y sus componentes. También desde diferentes partes del mundo hay mucho interés hacia la tecnología finlandesa. Puede ser inteligencia artificial, seguridad cibernética, otras áreas de ciencias de datos, ciencias de la información y muchas carreras de ingeniería tecnológica. Asimismo, tenemos muchas carreras de economía circular, de bioeconomía, de estudios climáticos, de adaptación al cambio climático y estudios relacionados con estudios del clima. Yo diría que estos son los más punteros, pero obviamente la oferta de aproximadamente 450 programas internacionales incluye prácticamente todas las áreas de estudio. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. La verdad que es súper clara la presentación. Esperemos que la gente que está conectada hoy y quienes van a ver esta transmisión en vivo después grabada, digamos, en el YouTube, puedan animarse a descubrir Finlandia y animarse a aplicar una beca. Y como comentabas, había dos grandes prioridades, o hay dos grandes prioridades del futuro de la cooperación de la Unión Europea, de los Estados miembros, que son promover la transición verde y justa, luchar contra el cambio climático y también promover lo que es la revolución de la digitalización. Así que seguramente tengamos nuevos programas, nuevas becas y nueva cooperación internacional en estas dos grandes líneas de trabajo. Y vamos a necesitar además que muchos y muchas argentinas y argentinos se continúen formando para poder trabajar en estas dos prioridades. Les pido a todos que encendamos las cámaras, así hacemos un saludo final y les agradecemos desde ya a quienes se quedaron con nosotros hasta el final. Quedan nuestros datos no solo en el chat, sino también pueden volver hacia atrás y ver los correos electrónicos y toda la información que compartimos. Esperamos que sirva, estamos todos a disposición y que, bueno, que hayan descubierto una beca que no conocían y que quizás en muy poquito tiempo más puedan estar estudiando en Europa. Así que nos vemos la próxima y gracias a los colegas por estar hoy acá y a los colegas sobre todo de España que nos hostearon el evento. Un saludo a todos. Un saludo. Gracias a todos. Adiós, buen fin de semana. Igual.